Hola a todos y bienvenidos a la Semana Digital de Fosfeo. Soy Margot y estoy trabajando a Fosfea como responsable técnica y marketing y yo seré el animador de esta sesión. Hoy estamos encantados de presentar un tema crucial en la producción animal, mejorar la salud intestinal de las aves de coral, las aves. La importancia de la microbiota. Esta serie de seminarios web aborda desafíos clave en la ganadería, avicultura, acuicultura, porcicultura y rumiantes. Esta sesión se centrará en la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota, así como su impacto en el rendimiento técnico y económico. Al final presentaremos nuestra solución de Fosfea Calcigro, un innovador prebiótico y antioxidante. Disfrute de una presentación completa de Jezabel Gutiérrez Vallejos, nuestra jefe de producto para avicultura. Ella introducirá el tema en los primeros 30 minutos de este seminario, seguido por una presentación del producto de 15 minutos. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos, donde pueden hacerle cualquier pregunta a Jezabel. Para acceder al chat necesitan hacer clic en este icono para las preguntas. Gracias por estar aquí y esperamos que encuentre esta sesión tanto informativa como atractiva. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Margot, por la introducción. Voy a primero compartir mi pantalla. Es un placer estar hoy con ustedes para poder evocar este tema que da mucho que hablar hoy en día, que es para mejorar la salud intestinal en las aves y la importancia de la microbiota. Antes de empezar a entrar en detalle con este aspecto técnico, con esta parte de salud intestinal, vamos a dar un paso en el pasado y vamos a mirar un poco qué es lo que nos trajo aquí, por qué hoy en día estamos hablando de salud intestinal en aves, por qué es que tenemos este interés en la microbiota. Pues desde hace mucho tiempo se ha hecho un inmenso progreso en investigaciones y en desarrollo de medicamentos para infecciones de bacterias. Desde el descubrimiento de penicilina con el doctor Alexander Fleming en 1928, los antibióticos eran el principal tratamiento para infecciones de bacterias. Luego se documentó el uso de antibióticos en ganado, en pollos, por ejemplo, que fue en 1946 uno de los primeros artículos que muestran este efecto del antibiótico como promotor de crecimiento. Entonces, a partir de esa temporada, los antibióticos como promotores de crecimiento fueron usados en la ganadería y la parte avícola pues era uno de los principales consumidores de estas moléculas. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación de Alimentos y de Medicamentos aprobó el uso de antibióticos como promotores de crecimiento también en la misma temporada. Entonces, desde ese entonces, los antibióticos promotores de crecimiento fueron el estándar de oro como aditivo que mejoraban el rendimiento del animal, porque hay muchos artículos que muestran cómo se mejoraba el FCR o el índice de conversión, la ganancia de peso, entre, no sé, 2 a 4 de puntos de índice de conversión, 4 a 8 de ganancia de peso. Pero estos resultados son bien variables cuando uno lee de un artículo a otro. ¿Por qué? Porque el resultado depende también del tipo de antibiótico que estaban usando. Es muy diferente los resultados que encontramos con tetraciclinas o con virgimicinas o con otros tipos de antibióticos. Entonces, los promotores de crecimiento se usaban, ¿no? como aditivos para mejorar el rendimiento, porque se veía este efecto. Pero hasta hoy en día
no hay una explicación clara del mecanismo de acción del antibiótico promotor de crecimiento. Quiere decir que hasta el día de hoy sabemos que vamos a reducir mortalidad, sabemos que vamos a tener esta eficiencia en el rendimiento, pero no sabemos realmente cada paso que hay detrás para decir, ok, este es el mecanismo de acción. Hay un artículo del año pasado, el 2024, de Fernández, que nos explica o que da una hipótesis de cómo el promotor de crecimiento podría influenciar en la parte intestinal para que nosotros podamos tener estos beneficios al usarlo. Entonces podemos ver aquí que tenemos la parte del promotor de crecimiento en el alimento, que va a trabajar, por así decirlo, dentro del tracto intestinal, porque va a regular la aptitud de las bacterias y los mecanismos de virulencia, es decir, que va a trabajar modulando la microbiota. Se sabe muy bien hoy en día que el antibiótico modula la microbiota del animal. Y hay otro aspecto que también hace, es que el antibiótico va a dar como un pequeño estrés a la mitocondria. Esta mitocondria que es la que produce la energía en la célula, va a tener este pequeño estrés para volverla más resiliente, para que se vuelva, por así decirlo, un poco más rústica. Entonces tenemos esta tolerancia celular, tenemos esta respuesta adaptativa gracias a moléculas que se comunican, gracias a moléculas comunicadoras, se pueden comunicar células entre otras, entonces tenemos esta respuesta adaptativa. Al final, vamos a tener este crecimiento, va a influir este antibiótico en la respuesta del animal y vamos a tener esta eficacia productiva. Y bueno, también el aumento de tolerancia, aumenta la tolerancia a enfermedades. Entonces, esta es una hipótesis que dio este artículo el año pasado de cómo los antibióticos han podido impactar en la parte del rendimiento o cuál es realmente este mecanismo de acción. Pero, repito, hasta hoy en día no se tiene una idea clara, una idea precisa, porque va a cambiar tanto de un tipo de antibiótico a otro. Entonces, gracias a este mecanismo de acción, alrededor de 50 años se usaron estos antibióticos como promotor de crecimiento en dosis subterapéuticas, dosis un poquito más bajas de lo que se usa para un tratamiento. Y el mal uso de estos antimicrobianos, pues, conllevó a una resistencia. El primer documento, el primer artículo que muestra esta resistencia con streptomicina, por ejemplo, fue en 1951 en pavos. Luego se vio diferentes artículos con tetraciclinas, con Escherichia coli, y bueno, conllevándonos a la resistencia múltiple, que hoy en día, si vemos un poco lo que nos dice los diferentes artículos, es que es para el 2050 la causa de muerte a causa de los antibióticos va a ser alrededor de 10 millones de muertes. Entonces es un problema de salud pública. Y gracias a la ciencia, los diferentes países pudieron basarse de este efecto de los antibióticos para hacer cambios regulatorios. Entonces, ese fue el siguiente paso para disminuir el uso de promotores de crecimiento en algunos países. El primero fue Suecia, que lo prohibió en el 86, seguido por Dinamarca, seguido por la Unión Europea y seguido por Tailandia, porque es un país exportador y bueno, sigue las reglas europeas. Luego también tenemos Bangladesh, Corea del Sur y los dos últimos fue Estados Unidos y China en el 2017 y 2020 respectivamente. Si vemos cómo es que gracias a esta prohibición de promotores de crecimiento en Europa, cómo ha reducido su uso, aquí tenemos una imagen más o menos de algunos países europeos del 2010 al 2022, cómo cambió en las ventas de los antimicrobianos utilizados en ganadería. Entonces podemos ver realmente una gran disminución. Entonces sí hubo cambios positivos después de estas reglamentaciones. Sin embargo, después de la prohibición de promotores de crecimiento, lo que pasó también fue que hubo un aumento de la incidencia de enfermedades en el ganado. Por ejemplo, colitis en cerdos, necrotis enterita en aves. Entonces, ¿qué pasa? De que se lleva a un aumento paralelo del uso terapéutico.
Aquí hay un estudio del 2023 que muestra resultados entre el 2020 y 2030. El histograma sin color es la parte de los resultados del 2020 y lo que está en color es el resultado 2030. Lo que podemos ver aquí es que en el gráfico de la izquierda, la tetrazaciclina es el principal antibiótico de uso y va a aumentar en un 9% en el 2030 su uso terapéutico. En el gráfico de aquí lo que vemos son el uso de antibióticos de uso terapéutico en diferentes partes del mundo, en Asia, en Sudamérica, en Europa. Los principales países que consumirían sería China, Brasil, India, Estados Unidos. Entonces, nos da una idea de cómo va a incrementar el uso de estos antibióticos. Cuando hablamos de uso terapéutico, pues la dosis depende de la especie y aquí podemos tener un promedio de miligramos por kilos por cada especie. Esto es un promedio, depende mucho del tipo de antibiótico y de para cómo se está usando. Entonces, por qué es importante entender este tema? Porque debido a la prohibición de promotores de crecimiento, a esta conciencia con respecto a la resistencia antimicrobiana, hemos tratado en la parte de la ganadería, hemos tratado de buscar alternativas para estos antibióticos. Hoy en día en el mercado tenemos diferentes gamas de productos que nos pueden ayudar a tener un mejor rendimiento y una buena salud intestinal. Pero antes de poder escoger una buena alternativa, hay que primero entender la fisiología del animal y realmente cómo está construida la parte de la parte epitelial del intestino. Entonces vamos a ver algunos aspectos claves de la salud en aves. Ya de por sí la ave tiene un tracto intestinal más corto, a diferencia de los mamíferos, y es compensado con un mayor consumo de alimento y una mayor absorción de nutrientes. Aquí tenemos el ejemplo de un tracto digestivo de un pavo, por ejemplo, un dibujo donde podemos ver las principales partes del tracto intestinal que ya se conoce como el buche, el proventrículo, la molleja, el duodenum, el yeyuno en ilion, el colon y los ciegos. Entonces, en este sistema digestivo, lo que es importante también es la parte del revestimiento epitelial, ¿no? La parte del intestino, cómo está construido y cuáles son los microorganismos que viven ahí, esta microbiota que vive ahí. Y vamos a ver esto en detalle. Aquí tenemos un dibujo del corte del intestino, donde podemos ver que la parte de la mucosa está cubierta de algunas proyecciones epiteliales que conocemos como vellosidades. Estas vellosidades están cubiertas por enterocitos y en aves la proliferación de enterocitos se produce a lo largo de las vellosidades, a diferencia de mamíferos donde nacen en las criptas. Estas vellosidades están cubiertas de una membrana como una forma de cepillo que en inglés se llama brush border y que lo conocemos como microvellosidades. Entonces, si vemos cómo crecen las vellosidades, podemos ver que casi al final de la incubación, alrededor de los 20 días, las vellosidades crecen en longitud. Después de la eclosión, entre el día 3 y 7, las vellosidades aumentan de tamaño y número después de la eclosión. Al día 7, las vellosidades duodenales están casi completas. Y luego las vellosidades de yeyuno e ilion siguen en crecimiento más allá del día 14. Otro punto interesante que se está leyendo mucho hoy en día es que la alimentación inmediatamente después de la eclosión va a estimular el desarrollo intestinal. Ahora vamos a ver en detalle lo que es el enterocito, ¿no? Esta célula que va a absorber los nutrientes. Están unidos por uniones estrechas. Estas uniones estrechas que están entre cada enterocito. Y aquí lo que podemos ver son también las microvillosidades en la membrana apical que nos va a permitir la absorción de nutrientes y producción de enzimas. Estas uniones estrechas unen a los enterocitos adyacentes y permite el paso de agua y electrolitos, pero no es suficientemente permeable para las moléculas orgánicas. Entonces, ¿por qué
¿por qué hay que tener en cuenta estos diferentes puntos? Que son pocos, porque si vamos a entrar en detalle, pues tomaría un poco más de tiempo, pero son algunos puntos importantes dentro de lo que es el sistema digestivo y la parte intestinal. ¿Por qué? Porque para mantener la integridad del epitelio intestinal se requiere una microbiota equilibrada y un sistema inmune eficaz. Y vamos a ver estos dos en detalle. Primero vemos la microbiota. Tenemos al huésped y a la microbiota. La microbiota es un órgano complejo y dinámico que responde al entorno. Esta puede incluir bacterias, virus, hongos, protozoos. Va a participar en la digestión, en la síntesis de nutrientes como vitaminas y va a participar en la fermentación de poligosacáridos, los ácidos grasos de cadenas cortas que conocemos bien, que son el acetato, el butirato y el propionato. Vamos a promover el crecimiento epitelial. Vamos a proteger contra patógenos como por la exclusión competitiva y vamos a desarrollar y modular el sistema inmunológico. Pero como lo mencioné hace poquito, la microbiota va a responder al entorno, es decir, que va a ser diferente según la localidad, según las camas, según la temperatura, si hay alguna medicación, según la higiene, el tipo de galpón, el alimento. Entonces, todos estos son factores ambientales, pero también la microbiota va a estar alterada por factores del huésped, como es la edad del animal, la línea genética, dónde se encuentra la microbiota en el tracto intestinal, los factores maternales y si es el sexo del animal. Hay otro punto también, es que la microbiota cuando está en el lumen, que es la microbiota del lumen, está influenciada por nutrientes, ¿no? La que está un poco más alejada de las células epiteliales. Y la microbiota que está un poco más cerca de estas células epiteliales está influenciada por los factores del huésped. Ambas influencian entre ellas y ambas pueden ser alteradas por la dieta. Otro punto que es importante es que la microbiota va a cambiar según su ubicación en el tracto intestinal. Por ejemplo, aquí nuevamente está este dibujo del sistema digestivo. Normalmente hemos considerado que el tracto intestinal de pollitos es estéril al momento de la eclosión, pero los pollitos ya tienen microorganismos de la gallina o del entorno de la incubación y después de la eclosión están expuestos también a varios microbios, entonces tienen esta colonización rápida. Cuando vemos diferentes partes del sistema digestivo, como es el buche, la molleja y el colon, podemos ver de que están colonizados principalmente por lactobacillus, que nos va a ayudar, por ejemplo, a la descomposición del almidón. Pero ¿qué pasa en los otros sitios? ¿Qué pasa en el intestino delgado y en los ciegos? Pues aquí es más complejo y hay una mayor composición en microbiota y podemos verlo en la siguiente diapositiva. Aquí vemos la gran diferencia, si pueden ver aquí atrás, cómo es la cantidad de bacterias, bueno, la cantidad de especies de bacterias en estas partes del sistema digestivo y cómo cambia en la parte de los ciegos y el intestino delgado. Hay una mayor diversidad y abundancia en ciegos. Y los ciegos son importantes también en la parte del sistema digestivo porque nos va a permitir la fermentación de carbohidratos no digeridos en ácidos grasos de cadenas cortas, nuevamente el butirato, el acetato, el propionato. Entonces aquí hay una alta concentración de ácidos grasos de cadenas cortas y podrían satisfacer el 80% de necesidades energéticas en pollos. El butirato es beneficioso para las células epiteliales, va a dar energía a las células epiteliales. Y otro punto de los ciegos es que aquí va a haber una colonización del parásito de Eimeria tenella. Este parásito va a preferir colonizar los ciegos y es un factor predisponente para la enteritis necrótica. La enteritis necrótica que es causada por el Clostridium perfringens, que es una bacteria que vive normalmente en los ciegos. Entonces, ahora hemos visto la microbiota, hemos visto la parte del epitelio intestinal, hemos visto un poco las diferentes partes del sistema digestivo y hoy en día hablamos mucho de conocer esta parte de la salud intestinal porque está relacionada con la absorción, con la digestión de nutrientes y hablamos mucho de eso, ¿no?
Pero el tracto intestinal no es solo importante para la digestión y absorción de nutrientes, sino que también es el órgano inmunológico más grande. Y hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, aquí tenemos el intestino sano, por así decirlo, donde tenemos las bacterias benéficas, una integridad fuerte, tenemos la producción de mucus, tenemos la respuesta inmune regulada. Entonces, esta barrera intestinal nos va a evitar la invasión de patógenos y nos va a regular la permeabilidad. Esta producción de mucus, esta alta cantidad de inmunoglobulina A. Y también, bueno, los embriones de pollitos tienen la inmunoglobulina Y, por ejemplo, a través del saco vitelino. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación? En una inflamación, cuando hay este desequilibrio, pues tenemos la invasión de patógenos, tenemos una infección, una inflamación, la producción de citoquinas y tenemos una probable ruptura de lo que son las uniones estrechas. Entonces, vamos a impactar la permeabilidad del intestino, o lo que conocen en inglés como el leaky gut. ¿Y cómo es impactado? Pues es impactado por diferentes tipos de estrés también, por enfermedades, por infecciones, por toxinas o por antibióticos. La literatura nos dice que los requerimientos de aminoácidos para la síntesis de cada miligramo de proteína de respuesta inmune se necesitaría 2.33 miligramos de proteína muscular catabolizada. Esto quiere decir que la inflamación implica cambios sistémicos y metabólicos. ¿Por qué? Porque vamos a usar nutrientes que vamos a afectar el metabolismo de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta inflamación? Vamos a estimular el sistema inmunológico, vamos a activar estos macrófagos o estas células B o T y se van a producir citoquinas. Estas citoquinas, como la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, van a comunicarse con el hígado para que produzca proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda van a necesitar aminoácidos, van a necesitar descomponer la parte muscular y también estas interleuquinas van a comunicarse con el hipotálamo para aumentar la tasa metabólica basal, el cortisol, y el consumo de alimento va a reducir. Entonces, esto es lo conflictivo en una parte de inflamación, es que necesitamos requerimientos para responder, necesitamos, perdón, nutrientes para responder a una inflamación, para tener esta respuesta inmune, pero al mismo tiempo tenemos la disminución del consumo de alimento. Entonces, en esta inflamación, en este desequilibrio de la microbiota, también se facilita la colonización de patógenos. Y vamos a ver cuatro de ellos que van a causar inflamación y van a causar alteración de la integridad intestinal. El primero, y como ya lo hemos mencionado hace poco, Eimeria tenella, que es el parásito que nos va a causar la coccidiosis. Podemos ver aquí la parte del oquiste y la oquiste esporulado. Es este esporulado que va a infectar al animal y podemos ver aquí la lesión en el ciego, las lesiones un poco hemorrágicas en el ciego. Y en términos de cifras, por ejemplo, estudios nos muestran que una coccidiosis subclínica va a atacar a 3.5 de 10 aves. También va a ser un factor predisponente para la enteritis necrótica. Y cuando hablamos de una coccidiosis clínica, vamos a ver una disminución del rendimiento en la ganancia media diaria, por ejemplo, de menos 25%. Al igualmente, en la Unión Europea hay una pérdida de producción del 9% a causa de este parásito. Y ahora tenemos el Clostridium perfringens, que es el causante de la enteritis necrótica en el intestino delgado. Podemos ver nuevamente lo que causa en el intestino delgado. Y en cifras, pues la producción de toxinas de esta bacteria van a dañar el intestino delgado y el hígado. En la parte subclínica vamos a también ver efectos en la performance y en un estudio en Estados Unidos dicen que ellos pueden haber perdido hasta $878 por lote. Va a haber una depresión severa y una alta mortalidad. El parásito que está aquí no es el único factor predisponente para la enteritis necrótica, sino que también hay otros factores, como el uso elevado de subproductos animales en la alimentación, trigo, cebada, avena. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas proteínas no digeridas y los poligosacáridos no amiláceos que van
a aumentar la viscosidad del intestino y vamos a tener una tasa de tránsito lenta, lo que va a favorecer el crecimiento bacteriano y la producción de toxinas. Otra bacteria que también nos causa inflamación es la Escherichia coli. Aquí podemos ver lo que causa normalmente en los pulmones, en el riñón y en el intestino. En cifras, puede causar una mortalidad mayor a 20%, puede hacer una caída de huevos entre 3 a 20%, y también hay un aspecto subclínico donde también se puede ver la disminución del rendimiento. ¿Por qué es importante esta bacteria? Es porque tienen altas tasas de resistencia antimicrobianas a diferentes antibióticos como tetraciclinas, estromicina o sulfamidas. Y la última bacteria, y creo que todos la conocemos, que es Salmonella, porque es de interés de salud pública, es una bacteria que va a ocasionar más o menos estos daños en el organismo del animal, en el hígado, en el vaso y en el corazón. Es una enfermedad que puede dar a cualquier edad del ave, pero claro, los pollitos están más susceptibles a esta bacteria. Lo que costaría esta bacteria, o lo que cuesta para Estados Unidos, es 11.600 millones de dólares anuales y 3 millones de euros en la Unión Europea. El tratamiento, pues ya sabemos que no hay tratamiento, no es recomendado ese tratamiento para salmonela. ¿Por qué? Porque salmonela tiene un modo de acción específico. Ella va a manipular, por así decirlo, a la célula epitelial, se va a introducir en esta célula epitelial y va a quedarse ahí porque cuando el antibiótico va a empezar a actuar y va a matar a las bacterias que se están reproduciendo, salmonela va a detener su división celular. Es por eso que es bien difícil tratar esta bacteria y bueno, es de interés de salud pública también. Entonces, debido a, estas son solo 4, pero sé que hay muchas otras más que afectan la producción avícola. Entonces, debido a este incremento de la incidencia de enfermedades, necesitamos alternativas a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque estas alternativas ya se vuelven cada vez más importantes. Aquí tenemos un estudio que muestra la tendencia anual de los estudios que se hicieron para encontrar alternativas. Es decir, se hicieron búsquedas en diferentes artículos, cuáles eran los principales aditivos más estudiados y salieron 5, ¿no? Que son los probióticos, los fitogénicos, los prebióticos, los ácidos orgánicos y los bacteriófagos. Podemos ver que desde el 2009 hasta el 2022 se incrementó en los estudios en estos aditivos, es decir, que las universidades, las empresas, los institutos están más interesados en buscar una alternativa para estos antibióticos. Entonces, aquí vamos a tener 4 ejemplos: los fitogénicos, los ácidos orgánicos, los probióticos y los prebióticos. Todos nos van a dar este efecto benéfico en la parte de la salud intestinal, en la parte del rendimiento. Sabemos realmente más o menos cómo trabajan benéficamente para el animal, pero también tienen algunos puntos débiles. Por ejemplo, los fitogénicos van a tal vez necesitar una alta dosis para mostrar efectos. Una alta dosis de ácidos orgánicos puede dañar el esófago o el estómago, y los probióticos pues se pueden inactivar cuando se prepara el alimento o en el transporte o el almacenamiento. En tema de prebióticos, una alta dosis de fermentación en los intestinos también puede causar problemas en el animal. Pero esos son algunos puntos débiles, porque cuando vemos los diferentes artículos que salen respecto a estos aditivos, pues estos artículos muestran realmente un efecto benéfico en la parte del rendimiento y hasta en la invasión de patógenos, ¿no? Por ejemplo, este artículo del 2020 muestra una mejora en el performance y en la reducción de la población de coliformes al usar 1 kilo por tonelada de prebióticos a base de las paredes de levaduras. Entonces, para resumir, alrededor de 50 años se usó estas dosis subterapéuticas de antibióticos como promotor de crecimiento, lo que conllevó a una resistencia de los antimicrobianos. No hay explicación clara hasta hoy en día del verdadero mecanismo de acción de los promotores de crecimiento. Gracias a la ciencia, los siguientes pasos en cada país fue el cambio en la reglamentación.
Después de la prohibición de estos promotores de crecimiento, pues hubo un aumento de la incidencia de enfermedades. Hemos visto que en la parte de la fisiología, las vellosidades y las criptas están cubiertas por enterocitos, que son importantes para la absorción de nutrientes. También tenemos la microbiota, que es un órgano complejo y dinámico que va a responder y va a cambiar según el entorno. También va a variar según dónde se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y el tracto intestinal no es solo importante para la absorción de nutrientes, sino que también es el órgano inmunológico más grande. Un desequilibrio puede conllevar a la colonización de patógenos y tal vez alterar la permeabilidad intestinal, alterando estas uniones estrechas. Por eso que hoy en día se necesita y se buscan nuevas alternativas para los antimicrobianos. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta primera parte sobre la salud intestinal. En otra parte vamos a hablar de un producto que es probiótico y antioxidantes que se llama Calcigro y Isabel que puede continuar. Muchas gracias. Gracias, Rorro. Entonces, hemos visto de que estamos buscando estas alternativas y Fosfea propone una de ellas. Para la salud intestinal, tenemos una solución que es Calcigrow, que es un prebiótico antioxidante. Su incorporación es on top, es decir, adicional de 1 kilo por tonelada. Es un producto natural porque está a base de extracto cítrico y alga marina calcificada. Y tiene dos importantes efectos. El primero es el prebiótico y el segundo el antioxidante. El prebiótico ayuda a mantener la salud intestinal, a tener una mejor absorción de nutrientes como el calcio y bueno, a una mejor deposición del calcio en el huevo y en la cáscara. El efecto antioxidante es gracias a los polifenoles, que va a limitar el efecto del estrés, como por ejemplo esta contaminación bacteriana. Y si vemos en detalle el mecanismo de acción de este prebiótico, pues se agrega en la dieta y gracias al uso de este prebiótico vamos a estimular la población microbiana benéfica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el alimento para esta flora que va a fermentar estos prebióticos en ácidos grasos de cadenas cortas, como el butirato que sirve como energía para las células epiteliales. Vamos a ayudar entonces a promover la proliferación de células epiteliales, optimizando así la absorción de nutrientes. Gracias a este mecanismo de acción en la parte intestinal, vamos también a limitar la adhesión de patógenos. En la derecha podemos ver que la fermentación de estos oligosacáridos pépticos en la población microbiana va a disminuir el pH en el intestino, favoreciendo a la absorción de la cáscara, del calcio para los huesos y la cáscara del huevo. Entonces, Calcigrow es un producto natural que funciona como prebiótico altamente eficiente. Cuando vemos esta tabla, por ejemplo, vemos los diferentes tipos de prebióticos y nuestro prebiótico, que es el oligosacárido péptico, que está a base de extracto cítrico. Y tenemos dos parámetros aquí, ¿no? La estimulación de bacterias benéficas y la inhibición o adhesión o invasión patógena. Entonces, elegimos trabajar con este prebiótico porque pudimos ver un efecto tanto en la estimulación de bacterias como en la parte de patógenos. Pero hay que tener algo en cuenta, es que no todos los prebióticos tienen el mismo efecto. Calcigrow y los oligosacáridos pépticos nos han mostrado tener una eficacia más completa en el control de la micoflora. Tenemos también recomendaciones con este producto según cómo se quiera usar, en estrés térmico, en la persistencia de la puesta o en estrés ambiental, como es el caso tal vez de una contaminación bacteriana. Las diferentes recomendaciones son, por ejemplo, si se quiere tener una persistencia en la tasa de la puesta, podemos usar Calcigrow 4 semanas antes de que disminuya la tasa de puesta, 1 kilo por tonelada durante 20 semanas. Cuando hay un estrés térmico, un estrés por calor, pues vamos a usar 2 semanas antes de la ola de calor, 1 kilo por tonelada durante 10 semanas. Y cuando tenemos un problema con bacterias, pues se usa inmediatamente por 20 semanas. Es un producto que está probado en diferentes países del mundo, que lo hemos probado en diferentes sistemas de producción, con diferentes líneas genéticas y en diferentes periodos de prueba.
Entonces, ya que hemos hablado un poco de antibióticos y de la alternativa a antibióticos, tenemos aquí un ensayo que hemos realizado en pollos de engorde con ROS 308 por 42 días. Tenemos dos tratamientos. El primero es con antibiótico y el segundo es sin antibióticos y usando Calcigro 1 kilo por tonelada. Fue en Alemania el año pasado y voy a mostrar al menos dos parámetros que se midieron, que fue el índice de conversión y el peso corporal. Entonces, en tema de rendimiento, hemos tenido más o menos, hemos llegado al mismo nivel de lo que puede dar un antibiótico, favoreciendo así entonces a una producción libre de antibiótico usando una alternativa como es Calcigro. Cuando quisimos ver el efecto prebiótico de este producto, tenemos aquí otro ensayo en gallinas ponedoras, en Nick Brown, donde tuvimos dos tratamientos. Fue un ensayo experimental, en el cual se hizo por 10 semanas, de 46 a 48. Se usó 1 kilo por tonelada y se tuvieron 10 repeticiones por tratamiento. Se midieron los parámetros, la calidad de huevo y la salud intestinal. Y podemos ver aquí, por ejemplo, el peso de la cáscara del huevo y el espesor de la cáscara. Aquí vemos que también tuvimos un incremento de 5% en promedio para el espesor de la cáscara y también vimos un resultado en el peso de la cáscara. Cuando medimos la relación de la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta, también vimos un efecto positivo tanto en el duodenum como en el yeyunum, a las 6 semanas post utilización de Calcigro o a las 12 semanas post utilización de Calcigro. Entonces, este producto tiene dos acciones y una solución, porque nos brinda estos prebióticos, estos oligosacáridos pépticos y polifenoles. Es una solución 100% natural porque está a base de extracto cítrico y alga marina calcificada. Es apto para la agricultura orgánica y también adecuado para pellet o para temperaturas altas. Y tenemos resultados consistentes en el campo. Si vemos aquí a la derecha más o menos todo lo que hemos medido, podemos ver de que tenemos un 2% más en la tasa de puesta, en la calidad del huevo, también hemos medido el grosor y la resistencia a la cáscara, en huevos de descarte también los hemos disminuido, la rigidez de la membrana mitelina también la hemos medido y la altura de la albúmina. En la tibia, igualmente en reproductores también los hemos probado y hemos aumentado 7% el peso y la fuerza de ruptura de la tibia, con un ROI de 1.4 para ponedoras y 1.10 para reproductores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisabel, por su presentación, muy interesante, de gran calidad. Si tenemos preguntas, pueden ustedes hacerlos, preguntarlos en el chat o en el Q&A sesión. En primer, tengo una pregunta para Gisabel. Mi primera pregunta es, ¿qué toxina puede atacar las uniones estrechas? Las uniones estrechas pueden ser atacadas por diferentes causas, ¿no? Como bacterias, pero últimamente se está viendo también, y es un tema que está dando mucho de qué hablar, son las micotoxinas, como la DOM, que ataca específicamente las uniones estrechas y permite entonces la permeabilidad de este intestino. Hay muchos nuevos artículos que están mostrando estos resultados y bueno, es de suma importancia también. Voy a preguntar ya. Tengo una otra pregunta. ¿Por qué son importantes los probióticos para la disminución del pH y las bacterias beneficiosas? El pH, como lo hemos visto, el uso del prebiótico va a ser este alimento para esta microflora, esta microbiota en el intestino.
Entonces va a haber una fermentación y una disminución de pH, que Lactobacillus va a crecer bien en estos pHs un poco ácidos, y también van a producir estos antimicrobianos, péptidos antimicrobianos, que van a también ayudarnos a contrarrestar, por ejemplo, una invasión de patógenos. Entonces, si bien es cierto, el prebiótico es el alimento para esta microbiota, pero los beneficios después de su uso tiene un impacto tanto en el pH del intestino como también en el crecimiento de bacterias benéficas como Lactobacillus. Hay una pregunta. ¿Por qué es importante mantener una buena estructura intestinal en ponedoras sometidas a estrés por calor? Muy buena pregunta, y justo esta semana hemos tenido una presentación sobre estrés por calor en monogástricos. Igualmente calcigró también es una buena solución para este problema. ¿Por qué es importante? Tenemos diferentes puntos a tener en cuenta cuando hay un estrés por calor. El primero, en aspecto nutricional, es el balance electrolítico. Eh, el segundo es la permeabilidad de este intestino, que se va a causar a causa de este estrés oxidativo. Entonces, cuando tenemos un estrés por calor, vamos a tener una superproducción de radicales libres, y los antioxidantes endógenos dentro del organismo animal no son tan eficientes. Entonces, al final vamos a tener este desequilibrio que va a atacar este epitelio intestinal y esta permeabilidad, y es por eso que es importante mantener una buena salud intestinal, dando, por ejemplo, polifenoles, antioxidantes, prebióticos, para mantener esta barrera intestinal que se mostró hace poco en la figura, con una buena producción de mucus, con unas buenas uniones estrechas bien establecidas. Entonces, yo creo que el estrés por calor, uno de los principales problemas que causa es esta permeabilidad de intestino, que le llaman el leaky gut, que es bien conocido, y también, bueno, tener mucho en cuenta lo que es balance electrolítico, también eso es otro punto. Muchas gracias, Isabel. Tenemos una otra pregunta. ¿Por qué la recomendación de aplicar en top y no en matriz? ¿Qué diferencias puede haber? Es porque estamos registrados como aditivos, entonces tenemos esta incorporación. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de prebióticos, por ejemplo, que también tienen por ejemplo, el MOS, que también tiene una utilización de 1 kilo por tonelada, y también se agrega sobre la dieta. No hay un nutriente el cual vayamos a balancear en la matriz. Es realmente este prebiótico, este oligosacárido péptido, estos polifenoles que vamos a brindar como extra al animal, y no realmente a reemplazar algo en la dieta. Muchas gracias, Isabel, por esta respuesta. Voy a ver si hay otras preguntas. Gracias. Tengo una otra pregunta por ti. ¿Qué aminoácidos debemos tener en cuenta para tener una ayuda en la respuesta inmunitaria? Sí, en la presentación mencioné un poco la parte del uso de este uso de aminoácidos para responder a estas proteínas de fase aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay dos aminoácidos que es la treonina y la metionina, que son importantes en una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque la treonina va a ayudar a la parte de producción de mucus, y lo que es la metionina, pues es un precursor, va a darnos esta cisteína, y cisteína es el precursor para la glutatión, que va a ser un antioxidante, que es el antioxidante endógeno al animal. Entonces, son dos aminoácidos que tienen, por así decirlo, efectos, en caso de la metionina, un efecto indirecto, y en el caso de la treonina, en la producción de mucus, y es importante también tenerlos en cuenta cuando hay un tipo de inflamación, por ejemplo. Muchas gracias por esta respuesta. Pienso que no hay otras preguntas. Así hay. Am,
El producto es muy completo, pero si tuviera que recomendar el inicio de incorporación del producto en semanas sobre gallinas de postura comercial, ¿cuál sería? Espera, vuelvo a ver. Sí, el producto es muy completo, pero si tuviera que recomendar el inicio de incorporación. Eh, pero depende para qué uso sería, ¿no? O sea, para qué el producto en tema de coste normalmente se usa por un tiempo específico para responder a una problemática. Si es para esta problemática, pues sí se puede adaptar el tema de la dosis o de la incorporación, pero aplicar el producto durante toda la fase de producción de gallinas, creo que en tema de costos tal vez no sería tan benéfico para el productor. Pienso que está bien. Ah, tenemos una otra pregunta. Cuando ya hay afectación en el intestino, podemos agregar el producto tal vez junto con el antibiótico de tratamiento. Sí, a ver, la idea es de que lo usemos para ayudar al animal, ¿no? Si ya se quiere usar el producto cuando ya hay un problema de infección bacteriana, nuestras recomendaciones es usarlo inmediatamente. Si ustedes obviamente van a usar el antibiótico como tratamiento, pues sí, va a haber este efecto positivo de la ayuda del producto y tanto del efecto del antibiótico. Ahora, si quieren medir realmente cuál es el efecto solo del producto, pues no va a ser tan fácil verlo porque se está usando también un antibiótico al lado. Muchas gracias. Pienso que no tenemos más preguntas. No. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación. Muchas gracias a todos por las preguntas y para atender a esta sesión. Esta la final, hay una otra pregunta. Ok, vale. El producto en cuántas granjas y qué países está. Está en diferentes países de Europa y en países también fuera de Europa como México y Tailandia. Depende realmente del país por el cual usted está preguntando, pero si está interesado en el producto, pues no duden en entrar en contacto con nosotros y nosotros lo pondremos en contacto con el equipo comercial del país al respecto, pero sí está usado en varios países mundialmente. Muchas gracias a todos para atender esta sesión. Muchas gracias a todos que participan también a otra sesión. Es el fin de la Fosfera Digital Week. Muchas gracias a todos y tiene un buen fin de semana. Muchas gracias.